Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando llegue. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versos 22 al verso 25. Hoy quiero hablar sobre el título Los misterios del don de lengua, cuarta parte. Y si Dios permite, el domingo que viene quiero hablar de los coritos. Amén. Amén. Próximo domingo, con la ayuda del Señor, los coritos. Un tema hermoso para la gloria del Señor. Así que hoy leemos 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 al verso 25. Damos lectura en el nombre de Jesús bajo el título Los misterios del don de lengua, cuarta parte. ¿Cuántos están presentes aquí? ¿Dispuesto a oír palabra del Señor? ¿Dispuesto a que Dios lo alimente? Gloria a Dios. Seguimos con las células de esta semana, con la ayuda del Señor, no lo olvide. Nos volvemos a encontrar a partir del día de mañana hasta el día viernes con células. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios de esta manera. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? Vamos a orar. ¿Pueden levantar la oración, hermano? He aquí, Señor, te pedimos, Señor, que estés ungiendo a nuestro pastor, que estés bendiciendo, Señor, que estés trayendo palabra de sabiduría, Señor, palabra de tu parte, Señor, y no palabra de hombre. En esta hora, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, abre su entendimiento, Señor, abre sus oídos para poder comprender tu palabra. Pedimos, Señor, en esta hora sabiduría de lo alto, para tu gloria y para tu honra, Señor. He aquí tu siervo, Señor, predíquenos, pastor, gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que grite gloria a Dios. Amén. Tome su asiento en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo y compartiendo estas enseñanzas profundas de 1 Corintios 14. Y comienza el apóstol Pablo a hablarnos algo que hayamos enseñado en clases anteriores. Él comienza diciendo en el verso 22, así que las lenguas son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y habíamos utilizado semanas anteriores la palabra que cuando alguien habla en lengua es una señal. Así como cuando usted está en la calle y comienza a manejar su vehículo, su auto, su moto, y en un momento dado frena en una esquina porque hay una señal de tránsito. Pues bien, la iglesia tiene señales que se ven. No solamente la señal de un milagro, la sanidad, el echar fuera un demonio, sino que Jesús también habló y reitera las mismas palabras de Pablo: estas señales seguirán a los que creen. Entonces, Pablo como Jesús nos hablan de este mismo tema. Hay una señal en medio de la iglesia. Habíamos echado cimientos y habíamos dicho que tanto los profetas en el Antiguo Testamento como cada apóstol en el Nuevo Testamento, ellos echaron cimiento. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Solo que cuando el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento, ese derramamiento del Espíritu no era igual que en el Nuevo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y tomaba un profeta
a un rey, a un sacerdote, y cuando el Espíritu venía sobre él, la persona profetizaba. La persona tenía una fuerza descomunal como Sansón, pero así como venía también se iba. En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando él habló del Espíritu Santo, él habló de que él vino a quedarse en nosotros. Por eso, mi hermano, dentro suyo hay algo que no se ha ido. Aunque seamos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay momentos que nosotros la estamos peleando, estamos combatiendo contra el pecado, estamos combatiendo contra los pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, y parecería como que nos estamos muriendo, nos estamos apagando, pero todavía Él está ahí adentro, todavía Él está ardiendo ahí adentro. Y si usted le permite, Él va a usar su lengua nuevamente y Él se va a expresar en medio de un culto, porque Él no se va a mover. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y ese aplauso para el Señor, que se escuche. Así que en el verso 22, solo quiero reiterar, era una señal. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ejemplo, Pablo dice, si la iglesia se reúne en un solo lugar, en este caso Ferrari, y todos comienzan a hablar en lenguas, y entran personas indoctas, personas sin doctorado, sin mucho conocimiento de la Biblia, o entran gente que no cree, que es incrédula, gente agnóstica, escéptica, gente incrédula, mundana, o como usted quiera expresarlo. No dirán, si todo el mundo habla en lengua, no dirán que ustedes están locos. Por eso Pablo comienza a dedicar este capítulo para hablar a la iglesia y decir, una cosa que nos llamen locos por esta bendita locura del Evangelio, pero otra cosa que nos llamen locos porque no sabemos usar los dones. Hay gente que no sabe usar el ministerio, ni mucho menos los dones. Y a veces cuando es blasfemado el Evangelio es por causa de nosotros y no porque el Evangelio no sea poder de Dios para salvación. Significa entonces que el Espíritu Santo también va a ir acorde con la persona. Entonces la persona tiene que entender que si va a usar o echar mano a un don, no lo puede usar como la persona quiere, sino que debe colocarse en las manos de Dios para ser usted un instrumento en ese momento para que la gloria la reciba el Señor nuestro Dios. ¿Me entiende? Si tuviéramos que reprender un demonio, fíjese cómo lo va a reprender. Si tuviéramos que expulsar un demonio, fíjese qué va a hacer, porque ya los demonios son escandalosos. No sea que alguien quiera usar el don de la reprensión, el don de milagros, el don de liberación, y lo quiera utilizar y no sepa cómo, y sea blasfemado el Evangelio porque usted no supo cómo operar o cómo opera el Espíritu Santo. Los dones operan por el Espíritu y no operan por la carne. Y aquí el apóstol está hablando en el verso 23, que cuando la iglesia comienza a reunirse y comienza a hablar en lengua, la gente que comienza a llegar los escucha, y la iglesia tiene que tener cuidado de no ser llamados locos. Pero luego en el verso 24 añade, pero si todos profetizan, o sea, si todos predican, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Entonces ya comienza a hablar que la iglesia tiene que hablar en lenguas, pero tiene que tener mucho cuidado de qué tipo de lenguas. Hoy quiero hablarte y enseñarte sobre el don de lenguas y el hablar en lenguas. Hasta aquí no he tocado ese tema. Así que en esta noche yo quiero hacerte énfasis en ese tema. El don de lengua
en donde se habla en lengua. No es lo mismo que el hablar en lengua, donde hay géneros de lenguas. Si bien en ambos lugares se habla en lengua, pero uno es la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, y este es uno de los 9 dones que se manifiestan, y donde la iglesia tiene que entender que si este don se manifiesta de hablar en lenguas, tiene que haber intérpretes. Acá tiene que haber intérpretes, pero acá no. Acá la iglesia puede hablar en lenguas, pero no necesita un intérprete. Pero acá cuando se habla en estas lenguas, sí se necesita que alguien interprete. Porque no estamos hablando exactamente lo mismo. Suenan iguales, así que vamos despacito a entrar en este tema. El apóstol Pablo comienza a decir en el versículo 25, en el nombre de Jesús, lo oculto. ¿De quién? De esa persona que acaba de entrar. Lo oculto de ese hermano que está haciendo algo en encubierto sin que nadie se entere. Lo oculto, tarde o temprano, lo que hay oculto en su corazón se va a hacer manifiesto. Y cuando se hace manifiesto, la persona comienza a mirar para todos lados y preguntándose, ¿quién se lo dijo? ¿Quién le pasó la información de mi vida personal? Es que esto no es quién le pasó porque no fue hombre alguno, sino que dentro del hablar en lengua, cuando este don se manifiesta del hablar en lengua, Dios comienza a tener intérpretes o profetas. Ambos son usados por Dios para que las lenguas sean interpretadas. Gloria a Dios. No entiendo. Usted no se da cuenta, pero usted comienza a hablar en lengua en un culto y usted comienza, el Espíritu Santo comienza a manifestarse, y en un momento dado alguien comienza a predicar en ese momento y comienza a revelar lo que usted está diciendo allá en el último banco. Y Dios comienza a revelarle un mensaje específicamente a alguien que hoy está sentado en este lugar. Inclusive Dios puede pasar de este lugar y atravesar las redes sociales por medio de estas grabaciones y llegar a alguien al otro lado. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice, el profeta dijo que Dios no es Dios de cerca solamente, sino que también es Dios de lejos. No importa dónde esté, pero Dios va a usar a alguien y va a transmitir su palabra, le va a revelar un mensaje en su corazón. Por eso cada predicador Dios lo usa para hablarle a alguien. Así como vino ese hermano de Chile semana pasada, ¿sabe cuánta gente me escribe? Siempre que alguien me escribe, yo le paso ahí a Gonzalo, siempre le escribo. Preguntas y respuestas le paso a Gonzalo para que siga aprendiendo. Y muchas veces él escucha gente que agradece, correcto, no miento delante de Dios que lo estoy mintiendo. Esto es todos los días. Su pastor no ayuda y no evangeliza solo a ustedes. Su pastor no hace células todos los días solo con ustedes. Inclusive los días viernes en la noche hasta enseño a provincias, capacito grupos, congregaciones por medio de la palabra de Dios. Trato de llegar de una forma u otra, de ser de bendición a alguien. Porque estamos de paso, mi hermano, pero mientras estamos de paso tenemos que dejar huellas. A alguien hay que dejar un legado. A alguien hay que dejar una marca. Algo que quede de nosotros mientras estamos caminando en esta tierra. Por eso cuando él habló de los talentos, dijo, tenías que haberlo multiplicado. Tienes un talento, tenías que haberlo compartido con otros. Porque el talento no te lo puedes quedar. Sabes tocar, no te puedes quedar con que sabes tocar. Tienes que transmitirlo a otro.
¿Sabes cantar? No te puedes con que yo sé cantar. Tienes que transmitirlo a otro. ¿Sabes enseñar? Dios te capacitó con conocimiento bíblico. ¿Qué estás haciendo encerrado en tu casa? Tienes que transmitirlo, salir a la calle, porque esto es la gran comisión. La iglesia todavía está aquí. Por eso Pablo está hablando y dedicando este capítulo para que la iglesia entienda. No solo es el don de hablar en lengua, que es el don inicial de todo creyente cuando es bautizado por el Espíritu Santo, sino que él va más allá y dice, hay 9 dones en donde la iglesia tiene que entender que hay un género de lengua, y en este género de lengua la iglesia también habla lenguas, pero son lenguas donde Dios utiliza para revelar lo que hay en el corazón de alguien. En esta lengua de cada culto tú hablas en lengua y Dios no revela nada a nadie, solo tú eres alimentado, fortalecido, solo tú creces. Pero cuando Dios usa este otro don, Dios comienza a tratar con alguien y comienza a sacar lo oculto del corazón. Por eso, mi hermano, es tan importante que usted entienda esto y llegue a entender y decir, ¿quién soy? Soy un David, no me conoce nadie. Pero cuando yo toco el instrumento, hasta los demonios me conocen. Eso es importante, mi hermano, que usted me entienda. Yo simplemente toco el instrumento, nadie me conoce, tomo mi arpa y comienzo a tocar. Y hasta los demonios salen de los cuerpos del rey Saúl, porque hay una unción especial que cae, porque no es mi instrumento siendo tocado por mí, sino que el Espíritu de Dios quien está tocando ese instrumento y está transmitiendo gloria, unción, poder, avivamiento, liberación a alguien. Yo recuerdo alguna vez cuando era niño, había un hermano que se llamaba José Urtubia. Como buen cristiano no lo era, pero había una unción especial que Dios le había puesto, y donde ese hombre tomaba su guitarra y comenzaba a tocar, no había gente que no quiera ser bautizada, y no había personas que no sean libertadas de cualquier demonio. ¿Va entendiendo esto? Por eso, cuando los dones son colocados y usados en recipientes adecuados, recipientes que se entregan, por eso dije, el hermano no era buen creyente, pero sí era buen receptáculo del avivamiento. Por eso hay veces que a veces nosotros decimos, no, pero yo, mi testimonio, mi vida, si te colocas en las manos de Dios, Dios puede hacer estragos. Dios puede hacer cosas grandes, pero tienes que creerlo, tienes que ser colocado en las manos del alfarero. Si Él tiene que romper el vaso y transformarlo y hacerlo de nuevo, heme aquí, aquí estoy, rompe el vaso, transfórmalo, pero saca de mí la esencia que tú necesitas para que alguien sea bendecido, para que el oculto sea descubierto. ¿Va entendiendo? Pastor, ¿por qué hace este énfasis? Porque cuando yo leo 1 Corintios 12, comenzamos a verlo, en el versículo 29 y verso 30, el apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia sobre los dones espirituales, y comienza de esta manera a introducir el tema. Bajo estas preguntas o serie de preguntas, Pablo dice, ¿son todos apóstoles? Si yo tuviera que hacer esa pregunta hoy aquí, me respondería, ¿son todos apóstoles, sí o no? ¿Es usted un apóstol? ¿Son todos profetas? ¿Me diría sí o no? ¿Son todos maestros? ¿Me diría sí o no?
Y creo que la respuesta ya va siendo no en todas las preguntas. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y seguimos con la respuesta y no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Porque si así fuera, creo que ya todo el mundo pondría las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Y creo que ya no tendríamos que usar la palabra ministerios, porque ya la unción está en usted, y si está la unción en usted, ya creo que usted se encuentra con un demonio y usted lo enfrenta solito, no llama al pastor más. Si todavía llama a un pastor es porque no está en todos. Ni siquiera en el pastor está todo. Toda la plenitud está en Jesús. Él la comparte con nosotros. Verso 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces aquí Pablo está hablando sobre los que hablan en lengua, no sobre los que recibieron el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en una lengua. Pablo está hablando sobre aquellos que hablan lenguas y aquellos que van acompañados de intérpretes. Aquellas personas que interpretan a estos que hablan en lengua, que no es el mismo grupo de aquí, es un grupo diferente. Si usted comienza a leer 1 Corintios 12, del versículo 8 en adelante, préstele atención a esto. ¿Lo tiene? En el nombre de Jesús. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el número 1, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Ahí está el número 2. Según el mismo Espíritu. A otro fe. 3. A otro dones de sanidad. 4. A otro el hacer milagros. 5. A otro profecía. 6. A otro discernimiento de espíritu. 7. Y ahora dice, a otros diversos géneros de lengua, 8, y junto con los que tienen diversos géneros de lengua o que hablan en lenguas, hay un grupo 9 que interpreta o tiene el don de interpretación de lengua. Significa entonces que parece lo mismo, pero tiene diferente uso. Se usa con diferentes propósitos. Estos se usan de una manera. Cuando el creyente cree, recibe el Espíritu Santo, habla en lengua, Dios usa estos de una manera específica, pero a estos otros los usa de otra manera. Y para este segundo grupo se necesita que haya intérpretes, porque cuando ellos hablan en lengua se necesitan intérpretes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Va aprendiendo? Don de lengua, singular, don de lengua. Hablar en lenguas. Este es plural, lenguas. Y este es singular porque es exclusivo de esta persona. Por ejemplo, él habla en lengua porque recibió la promesa del Espíritu Santo y como evidencia habla en lengua. A él yo le permito que hable con toda libertad en la iglesia, fuera de la iglesia, porque él no necesita un intérprete. Pero cuando a él le toca hablar en lenguas, a él lo tengo que frenar porque se necesita un intérprete para él. Porque va a hablar en guaraní, no. No, porque cuando se manifiesta uno de los 9 dones, siempre se manifiesta en conjunto el género de lengua acompañado con el intérprete, el que interpreta esas lenguas. Entonces para él hay que limitarlo, porque el mensaje que él tiene no es el mismo mensaje de él. El mensaje de él que toda la iglesia, casi toda esta iglesia tiene. El otro día fui a enseñar en una célula
y comencé a mirarlos a todos, estaban todos sentados. Y me llamó mucho la atención de que cuando comencé hace 6 meses atrás, no sabían dónde estaba el Génesis. Y ahora los miro y pasean toda la Biblia de un lado para el otro, ya usan Biblia ahora. Cuando los comencé usaban ahí el celular. Y ahora como que los veo ágil en los dedos para buscar. Porque ya algo ha sucedido, hubo un cambio. No solamente eso, sino que dije, ¿recibiste el Espíritu Santo? Me dijo, sí. ¿Vos? Sí, 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 sí. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Sí. Y en un momento dado me quedé sorprendido y dije, claro, todos recibieron en esta iglesia y en este año. 7 recibieron el Espíritu Santo en este año y en esta iglesia. Entonces dije, qué tremendo, cuando más tiempo usted le da al estudio de la palabra viene por el oír, trae la fe. Y se recibe el Espíritu Santo por fe. Y por fe andamos y no por vista. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea que mi estadía en ese hogar, en esa casa, fue para bendición a esas familias. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando uno tiene lo primero, la parte inicial, lo que se llamaría recién convertido, recién entregado, lo primero que hace es hablar en una lengua. Eso significa derramamiento del don del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. O sea, desde ahí comienza la señal inicial de hablar en otras lenguas. O sea, ahí comenzó todo. Comienza con un inicio, con un creer y un derramamiento, y donde tú te sueltas y comienzas a hablar en una lengua extraña, pero sabiendo que esto será un proceso que te llevará a más cosas que hay en Dios. Bautismo en agua, ya lo tengo. No te conformes, hay un segundo paso, derramamiento del Espíritu Santo. Ya lo tengo. No te conformes, todavía hay 9 dones que te están esperando. ¿Va entendiendo, iglesia amada? Entonces Dios va comenzando a enseñar y decir, hay más cosas que tengo, porque en Dios hay plenitud. En Dios hay cosas grandes, ocultas, que no conocemos, hasta que Él, por su gracia y su misericordia, lo revela en la iglesia. Por eso dice que tiene hasta ahí discernimiento de espíritu, lo que te permite entender con qué espíritu entraste a la iglesia. Usted no siempre va a entrar con el mismo espíritu. A veces usted va a entrar re apagado. Usted va a entrar con un espíritu re negativo. Y un espíritu que va a hacer oposición hasta la misma palabra. Porque usted no entró solo, usted entró acompañado. Pero en un momento dado, cuando los dones se manifiestan, Dios comienza a revelar esos espíritus. Y es imposible que usted no mate su carne. Porque cuando estamos en un ambiente espiritual, el Espíritu Santo toma control. Y el Espíritu Santo comienza a someter a los demonios. Y la persona comienza a ser libre por medio del oír la palabra de verdad. Alguien que diga gloria a Dios. Así que todo este capítulo 14 que hemos leído de Corintios, de primera, tiene la finalidad del don y del hablar. Entonces Pablo comienza a decir, hay que empezar a enseñar a la iglesia. Sé que todavía son niños, sé que todavía hay carnalidad, todavía no se entiende, y que están peleando contra la carne como se enseñaba el domingo, pero a pesar de todo eso hay que seguir enseñando. En algún momento la iglesia lo va a entender y va a comenzar a crecer espiritualmente. 1 Corintios capítulo 14, verso 27 al verso 29. Preste atención en el nombre de Jesús. Si habla alguno en lengua extraña, ¿qué es el Espíritu Santo? Lengua extraña. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno
uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces Pablo comienza a decir que hay gente que tiene el don y que habla en lengua. Cuando esa persona habla en lengua, se edifica a sí mismo, crece a sí mismo. Pero cuando esta persona habla en lengua, no está creciendo para sí. Él tiene un mensaje como si fuera un profeta. Él tiene un mensaje para alguien y está ahí tratando de dar ese mensaje. Por eso Pablo dice, tranquilo, ahora yo estoy profetizando. Ahora Dios me está usando a mí para hablar. Pero ya va a haber un turno para usted. Entonces Pablo dice, cuando haya 2 o 3 que tengan ese don de ese género de lenguas, cuando se manifiesta ese don de géneros de lengua, frenen, tranquilo, no hablen todavía. Se necesita que haya un intérprete para ustedes. Porque el mensaje que tienen no es para ustedes. Porque están así, como esperando el momento de decir, quiero correr. Tranquilo, no corras. Porque el mensaje que tienes, te entiendo, no es tuyo. El mensaje es para alguien en esta iglesia. Porque Dios está por revelarle algo a alguien. Por eso el hablar en lengua trabaja como interpretación, como profecía. Por eso cuando el don de lengua se manifiesta, es de hablar en lengua que estoy mencionando. Cuando se manifiesta, es como una profecía. Está esperando sacar algo que está oculto en alguien. Y Dios te puede marcar un pasado o te puede marcar un futuro. Por eso dice, tiene que haber un intérprete, porque Él va a hablar en lenguas. Y el intérprete te lo va a traducir para que tú entiendas lo que esta persona está hablando. Y es todo un orden que cuando el Espíritu Santo se derrama, todo el mundo puede hablar en lenguas. Todo el mundo puede hablar en lenguas, pero cuando está el don de profecía, parece mentira, pero todo el mundo queda en silencio. Todo el mundo enmudece, calla. Sigue hablando en lengua, pero una lengua más baja. Como que le bajaron el volumen a todos los presentes. Y en un momento dado, por otro lugar, puede ser en el altar o en la banca, alguien comienza a hablar en lengua, levantando la voz por encima de todos. Y el Espíritu Santo comienza a hacer un silencio inaudito en el grupo. Y en un momento dado, el mismo que está hablando en lengua puede hablar con otro por allí atrás, y 2 o 3. Pero son lenguas más arriba en volumen que todo el resto. Por eso, mi hermano, a veces la gente no entiende. Cuando viene el mensaje se tiene que dar volumen. Cuando se viene el mensaje, la palabra tiene que ser escuchada. Porque lo que va a cambiar, transformar al oyente es la palabra de Dios. Por eso cuando un predicador termina de predicar, a veces se tiene por mala costumbre bajar el volumen. No. El que está oficiando el mensaje en ese momento tiene que seguir con su volumen en alto. Porque Dios no terminó. Dios ahora viene con lo que se llama la interpretación de los dones que se empiezan a mover en medio de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso en grupos de campaña, en evangelismo, usted va a encontrar que termina el evangelista de hablar y todavía su micrófono está ministrando a la gente. Y usted dice, ¿pero por qué así? Porque así es el orden, como Dios opera. Lo he visto un montón de veces, pero cuando uno es carnal no entiende nada. Simplemente se maneja por carnalidad, por impulso. Y esto no es carnalidad, esto es algo espiritual. Solo el que nació espiritualmente sabe lo que es el hablar en lengua y mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo aquí está hablando. Si alguno va a hablar en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Esto es totalmente diferente a lo que sucedió en el día de Pentecostés. ¿No eran los 2 grupos de congregación? ¿Por qué acaso los 2 o 3 hablan en lengua y uno interpreta?
¿Y por qué acá como 120 hablaban todos en lengua? ¿Va entendiendo? Entonces acá hay una libertad del Espíritu Santo, en donde todo creyente participa de este fluir de hablar en lenguas. Y este fluir de hablar en lengua es don espiritual para el que lo recibe. Pero cuando Dios trabaja, Dios lo puede transformar de un don de lengua a un hablar en lengua. Pero para hablar en lengua, recuerde, se necesita intérprete. Pero pastor, en Samaria, ¿qué pasó en Samaria? ¿No hablaron todos por imposición de mano en lengua? No se necesitó intérprete. Claro, porque esto es el hablar en lengua, en donde cada uno se edifica a sí mismo. Samaria no necesitó intérpretes. La casa de Cornelio no necesitó intérpretes. ¿Qué otro ejemplo? Hechos 19, cuando se reunieron con los 12 discípulos de Juan el Bautista, no se necesitó intérpretes. Por eso cuando usted habla en lengua, no se necesita intérpretes. Pero, cuando viene el derramamiento con géneros de lengua, ahí sí se necesita intérpretes. Porque ya el mensaje no es personal, no es para usted, el mensaje es para otros. ¿La iglesia lo va entendiendo? Entonces un nivel, lo que estoy enseñando se llama nivel espiritual. Por eso siempre digo, si no entiendes esto y no te capacitas en esto, no pretendas recibir esto otro. Porque esto es un avance, un desarrollo, un crecimiento. La iglesia de Corinto, ya para esta altura, la iglesia de Corinto tenía y se daba el lujo de manejar los dones de esta manera, porque los dones estaban dentro de la iglesia y todos ellos tenían dones. No se quedaron con Pentecostés, ellos buscaron dones. Por eso, mi hermano, hay ministerios, cada uno diferente, y hay dones, cada uno diferentes. No te puedes quedar con lo primero. Por eso muchos creyentes se quedan con el hablar en lengua, van a un evento, una conferencia, una confraternidad, un evento grande y tratan de pasar al altar y hablar en lengua y ahí terminó todo. No, hay más cosas en Dios. Por eso te dije, acá comenzó un don de hablar en lengua singular. Y acá va a ser el mismo don, que serán 9 dones, en donde se expresará un género de lengua y se necesita intérpretes. Alguien que diga gloria a Dios. 1 Corintios 14:5, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Pablo? ¿Puedes leer, Renfo? ¿Te animas? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Amén. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Quisiera que todos hablasen en lenguas. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Que la iglesia tenga el don de lengua. Pablo quiere que la iglesia reciba el Espíritu Santo. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero si tengo que elegir entre lengua y profetizar, quisiera que todos profeticen. Porque profetizar no cualquiera se deja usar por Dios para dar una profecía. Y no estoy hablando de que todos prediquen, no estoy hablando de predicar, cualquiera predica. Estoy hablando de que Dios en la prédica te use de tal manera que alguien sea su corazón descubierto. Es diferente todo esto. Por eso yo quisiera que todos y que más profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que en este hablar en lengua, la iglesia no recibe edificación.
edificación, porque esto es individual, es personal, es singular, es para uno solo. Pero este hablar en lengua que Pablo insinúa aquí, se necesita un intérprete para que la iglesia sea edificada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hace un mes atrás terminé de predicar y le di mi micrófono para que usted termine. Me puse en ese costado, llegué a mi hogar y le dije a mi hija, ¿sabes qué? El hermano habló en lengua y el hermano hasta interpretó la lengua. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero ese día yo sentí que usted habló en lengua y usted hasta interpretó lo que usted mismo había hablado. Y ese día 2 jóvenes recibieron el Espíritu Santo aquí. Porque a veces terminamos el culto y decimos terminó el culto, cada cual a su lado. Ustedes a la música y a cantar, ustedes a tocar, ustedes a pasar, los niños a arrodillarse. Terminó la reunión. No terminó nada, al contrario, está comenzando el culto. Donde los verdaderos adoradores ahora van a comenzar a adorar, van a comenzar a entregarse para que los dones se comiencen a manifestar en medio de la iglesia. Por eso siempre se espera de la profecía del que trajo el mensaje, qué es lo que Dios está por hacer ahí. No, pero ya es momento de músico. No es momento de músico, es momento todavía de la palabra. Porque la palabra tiene 2 facetas. Esta es la primera, la segunda es cuando usted pasa al altar. Esta es la segunda faceta de la profecía. Todavía no terminó el mensaje, por más que usted diga, pero ya terminó de predicar. Todavía falta una entrega en el altar donde usted tiene que morir, donde la palabra tiene que hacerse carne en usted, donde la palabra tiene que hacerse parte de usted. Donde usted dice, yo entendí el mensaje, yo entendí que hay algo más de parte de Dios y aquí yo vine a pelear por ese algo más, y ahí usted comienza a cambiar. Y cuando usted vuelve a su casa o vuelve a su banca, usted tiene un don que lleva de regalo, usted tiene algo de parte de Dios que se manifestó. Alguien que diga gloria a Dios. No hemos citado muchas veces Hechos 2:39, porque para vosotros es... ¿Para quién? Para vosotros. Es la promesa. Pero estos son dones. Estos trabajan y operan de otra manera. Esto es para todos los que creen. Y esto es para algunos. Por eso dicen, no todos son profetas, no todos hablan en lenguas, no todos tienen don de milagro, no todos son apóstoles, porque no es para todos, es para algunos. Pero pastor, ¿puedo ser parte de ese alguno? Claro que puede, porque cuando él subió repartió dones a los hombres. O sea que ese don que usted me está hablando es mío también, claro que es suyo. Ya fue entregado de que él subió a los cielos. Dice la Biblia en Efesios 4:8 que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los 9 dones ya están en la iglesia trabajando, operando, pero a medida que uno se entrega, los dones se manifiestan para la gloria y honra de su nombre. Hemos enseñado en algún momento sobre varios tipos de lenguas. Ahora quiero mencionar solo 3 de ellas. Hay una lengua que la Biblia llama lenguas humanas. Y yo quiero que usted preste atención, porque esta lengua humana, cuando cayó por primera vez, no vino sola. Esta lengua humana vino acompañada de lenguas espirituales. Por primera vez, el Espíritu Santo se derramó como 120 personas en el aposento alto y ellos comenzaron a hablar como usted lo hace, en lengua extraña. Lengua espiritual. Porque lo que la iglesia tiene es una lengua espiritual. No es lengua humana. No es que usted aquí viene y habla guaraní o portugués o francés. No. No es lengua humana. Esto es lengua espiritual.
Entonces, en el aposento alto 120 hablaron en lenguas espirituales. Ellos comenzaron a hablar como usted lo hace cada día que usted se entrega al Espíritu Santo y comienza a buscar. Ellos comenzaron a hablar en lenguas extrañas. El cumplimiento de los profetas se hizo evidente en ese momento y ellos comenzaron a hablar en lengua distinta. Pero dijimos hace un rato que cuando las lenguas caen, cuando hay géneros de lenguas, las lenguas necesitan intérpretes. ¿Lo dijimos así? Por eso mientras ellos estaban hablando en su idioma espiritual como usted, de la lengua extraña, el mismo Espíritu Santo estaba interpretando y llevando esas lenguas a cada persona que estaba reunida en ese día en Jerusalén. Y cada persona le comenzó a escuchar en una lengua entendible. Si usted era griego, le entendía y se maravillaba y decía: no son judíos, no son galileos, no tienen que hablar en hebreo. ¿Por qué me están hablando en francés? No tienen que hablar en hebreo. ¿Por qué me está hablando en chino? Es que el Espíritu Santo comenzó, por eso vuelvo a repetir, el don de lengua, cuando se manifiesta como hablar o géneros de lenguas, lo que hace es, se necesita un intérprete. Y la interpretación fue que cada persona que estaba en Jerusalén con diferentes culturas, diferentes dialectos, diferentes idiomas, entendieron lenguas humanas. Dios las interpretó para ellos en la lengua en que cada uno de ellos había nacido. ¿Va entendiendo, iglesia? O sea que un hermano en la iglesia puede recibir el don de lengua, puede hablar en lenguas y nadie lo va a entender. Usted mismo, dígame la verdad, ¿cuántos de ustedes entienden cuando un hermano habla? No siempre. Pero sucede, claro que sucede. Pero no siempre. Yo he estado en muchos movimientos grandes en donde he observado y he mirado cómo se mueve el Espíritu Santo y he tratado de aprender la atmósfera. Porque vuelvo a repetir, usted puede estar en medio de gente que sabe y no saber nada. Gente que tiene los dones y usted no tiene ninguno. Porque para estar en una atmósfera espiritual usted tiene que estar para aprender. Por eso todos son hijos de profetas. Todos nacieron como hijos de profetas. Pero Eliseo no nació como hijo de profeta. Pero había algo en Eliseo que los hijos de profetas no tenían. La doble porción cayó en Eliseo, de Elías a Eliseo. Porque Eliseo comenzó a seguir a Elías. Eliseo se pudo quedar con los hijos de profetas porque ellos también sabían un montón. Ellos sabían que Elías iba a desaparecer. Pero ni siquiera aprovecharon caminar con Elías. Por eso, mi hermano, mientras estamos en la tierra, dejemos huellas en la tierra. En algún momento vamos a desaparecer, pero antes de irnos, seguiremos predicando, seguiremos enseñando. Y hay don y derramamiento y plenitud del Espíritu Santo. Por eso deje huellas mientras camine, pero huellas que otros quieran seguir por detrás. No deje huellas que otro día yo esas huellas no las quiero seguir. Deje buenas huellas. Por eso en los años, siempre he dicho que a la edad de 50 años como que al hombre se le asienta. Valora y dice, ya es tiempo de dejar de ser cabecita. Cabecita se decían a los muchachos que usted le habla una y otra vez y siempre siguen haciendo los mismos errores. Ya después de 50 años lo que usted menos quiere es tener problemas. Ya después de 50 años usted simplemente quiere que todos sirvan a Dios.
que todos conozcan a Dios. Pero antes de eso no, obstáculo aquí, obstáculo allá, queja aquí, queja allá. Son cabecitas, todavía no entendieron. Por eso fue el Espíritu Santo que le hizo entender a estos como 120 que entendieron lo que Dios quería hacer. Quería salvar 3.000. Ya tenemos 3.000. Dios quiere salvar 5.000 todavía. Ya tenemos 5. Dios quiere salvar no a los de la iglesia, quiere salvar a los del mundo. No, pero con el mundo nosotros no nos juntamos. Con el mundo nosotros no tratamos. Ese es un mundano, ese es un pecador, ese es un adúltero, un fornicario. Con eso yo no trato. Y hasta que apareció Saulo y dijo, a esos lo voy a tratar yo. Si ustedes Pedro no quiere, si usted Juan no quiere, yo voy a tratar a esos gentiles. Porque mi maestro comió con ellos, mi maestro bebió con ellos, mi maestro se sentó con ellos y le habló del evangelio. Yo aprendí de mi maestro. Y él comenzó a llegar a los gentiles. Y le digo la verdad, no era bien mirado por la iglesia, por eso la iglesia no aceptaba su apostolado, porque no era bien mirado por la iglesia. Pero a él no le importaba nada, él solamente quería ganar uno, aunque sea para Cristo. Que Dios bendiga este mensaje. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Entonces en el aposento alto, cuando cayó el Espíritu Santo, se manifestó como una lengua en la cual la gente que lo recibía comenzó como lengua espiritual, pero fue interpretada en lenguas humanas. Capítulo 2 de Hechos, versículo 7 y versículo 8, si usted lo tiene, dice, amén. Nombre de Jesús. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por eso, mi hermano, hay lenguas espirituales que la iglesia recibe, pero cuando ese don cae, se puede manifestar como géneros de lengua. En este momento, géneros de lenguas humanas. Porque el mensaje no era para los 120, ahora el mensaje se había salido del aposento alto y ahora el mensaje estaba en la calle para el grupo de gente que estaba oyendo. ¿Va entendiendo ahí? Por eso una cosa es el don de lengua y otra cosa son los géneros de lengua, o sea, el hablar en lenguas. Para esto se necesita que haya intérprete, porque si no hay intérpretes, ¿a quién va dirigido? Cuando tú hablas en lengua, cuando usted habla en lengua, ¿a quién va dirigido? Solo usted y el Señor. Bien, hermano Víctor, usted y el Señor, nada más. El resto lo mira, lo escucha, pero no entiende nada. Es más, inclusive hasta usted no entiende. Pablo llegó a decir que si usted quiere que Dios le revele lo que usted está hablando, debe pedirlo en oración. En oración Dios le puede dar hasta la interpretación de su propia lengua. Qué bueno que es esto. Pero normalmente la iglesia no pide interpretar, porque vuelvo a repetir, es el don del Espíritu Santo, no es uno de estos 9 dones. Todo es parte del Espíritu Santo, pero así como, escucha claro, así como la primera venida, la segunda venida, pero el rapto es un misterio, el arrebatamiento es un misterio, el arpazo es un misterio, el nasal es un misterio. De igual manera, el don de lengua y el hablar en lengua es un misterio que la iglesia tiene. Alguien que diga gloria a Dios. Así que tenemos dones o lenguas espirituales, lenguas humanas. ¿Cuáles faltan? Lenguas angelicales. Bien. 1 Corintios 13:1, que es el único texto que figura. 1 Corintios 13:1, Pablo dice de esta manera. Ya estamos cerrando con algo que usted no sabe. Le voy a enseñar hoy. Pablo dice en el nombre de Jesús de esta manera: si yo hablase de lenguas humanas, ya se habló el día de Pentecostés de lenguas humanas, y si yo hablase de lenguas humanas y angelicales, o sea que también un cristiano puede hablar lenguas angelicales, lenguas de ángeles, claro que puede,
Porque he dicho son géneros de lengua. Usted puede hablar en lengua angelical. Pero no siempre se va a hablar en lengua angelical. Porque no es un idioma que Dios utiliza. Dios usa todo espiritual o lengua espiritual, no lengua angelical. No es un lenguaje que usted habla de los ángeles. Es un lenguaje del Espíritu Santo. Usted no habla porque se poseyó un Miguel, se metió en usted, o Gabriel. No, no, por eso, no, Señor, no. Es porque el Espíritu Santo se derramó en su corazón. Pero Pablo dijo, puede ser posible que en algún momento yo hablase lenguas humanas y también puede ser que yo llegue a hablar lenguas angelicales. Claro que es posible, pero no es la forma en que Dios trabaja. Pero puede ser posible. Pero para hablar un lenguaje, géneros de lengua, se necesita ¿qué? Un intérprete. Repita siempre eso. Para hablar géneros de lengua, o sea, hablar lenguas, se necesita intérprete. Esto es lo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento. Pero puede ser que en el Antiguo Testamento haya un modelo de esto. Puede ser que en el Antiguo Testamento yo encuentre un modelo de lo que acabo de decir. Don de lengua, hablar en lengua, interpretar lengua. Puede ser este modelo repetido porque tiene que estar en boca de 2 o 3 testigos, dice la Biblia, para que todo asunto sea confiable, sea aceptable. Veamos. Daniel, capítulo 5. ¿Lo tienen? Verso 5 al verso 8. 5 al 8 en el nombre de Jesús. Ya casi vamos cerrando esto. En aquella misma hora, en el nombre de Jesús, en aquella misma hora aparecieron los dedos. ¿Qué aparecieron? ¿Cuántos dedos? Yo calculo que los 5. Aparecieron los dedos de una mano de hombre. Apareció la mano de Dios. Yo no veo la mano de Dios, yo veo la mano de un hombre. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que comenzó a escribir delante de él. ¿Qué es lo que estaba ahí? Estaba el candelero. Delante del candelero de oro, en lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. La mano comenzó a escribir: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y terminó. Verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación. ¿Qué es lo que quería? Apareció una lengua que comenzó a escribir en una escritura extraña que no era conocida. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿No es una lengua extraña y que no es conocida? Babilonia tenía magos, sabios, adivinos, conocían todo tipo de escritura, pero en esta ocasión no supieron qué significaba lo que estaba escrito. Verso 8. Entonces fueron introducidos sobre los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos querían traducir Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Se traduce como
¿Habrá algún sabio que me diga su significado? ¿Alguien que me traduzca? ¿Algún adivino? ¿Algún caldeo? Si ustedes conocen todas las lenguas sumerias, caldeas, egipcias, fenicias, alguien que me diga qué dice ahí. Nadie podía interpretarlo. Nadie podía traducirlo. Cuando vino Daniel, Daniel no lo tradujo. Daniel lo interpretó. Es diferente interpretar que traducir. Gloria a Dios. La M se traduce como, la E se traduce como, la N se traduce como, acá dice como. No, Daniel no tradujo. Daniel leyó. Daniel leyó e interpretó lo que estaba escrito. ¿Pero por qué? Porque Daniel tenía algo dentro de él. Si usted quiere entender las lenguas, usted tiene que tener lo que también tenía Daniel. Y cuando estoy hablando del Espíritu de Dios. Es el único que puede llevarnos a entender el propósito del hablar en lenguas, el propósito del derramamiento de los dones. O sea que solo se interpreta cuando está el Espíritu Santo. El hijo de Nabucodonosor, que no era el hijo, era el nieto. Su padre, su abuelo, había invadido Jerusalén, habían saqueado el templo, habían traído todo lo del templo y lo habían colocado ahí. Y entre esas cosas que tocaron había un candelero de oro. Había un candelero alumbrando una pared. El rey no se daba cuenta, pero ahí en forma profética y en forma de misterio había un candelero de oro. Algo que Nabucodonosor no lo entendió, pero la iglesia que lee Apocalipsis lo entiende. Hay uno que se pasea en medio de los 7 candeleros. El candelero es la iglesia. Hay uno que se pasea en medio de la iglesia, que tiene ojos como fuego. Alguien que lo ve todo, alguien que lo sabe todo. Si no lo conoce, te lo presento. Se llama Jesucristo. Él lo sabe todo acerca de ti. Por eso en forma de misterio y en forma profética, el candelero, la iglesia del futuro, Daniel, profeta y apóstol del futuro, la lengua extraña y la interpretación de esa lengua. Mené, mené, tekel, uparsin. Pastor, ¿por qué Nabucodonosor no lo entendió? Porque esto no es para el mundo. Jesús fue claro cuando dijo en San Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ni Nicodemo religioso lo pudo entender. Nadie puede entender esta lengua extraña, sino que se entiende por el Espíritu Santo. Solo aquel que tiene el Espíritu Santo sabe que la iglesia no está hablando tonterías. Cuando la iglesia habla es porque hay una evidencia que señala que Dios está en medio de la iglesia y que la iglesia es su pueblo. ¿Dónde tenía que estar el candelero? En el templo. ¿Dónde estaba el candelero? En Babilonia. ¿Dónde tiene que estar usted, iglesia, en este momento? En el cielo. Porque ahí se habla en lengua celestial y espiritual. ¿Dónde está usted todavía? Acá en la tierra. Y mientras estemos en la tierra, en Babilonia, seamos luz a las naciones.
Te invito a que te pongas en pie en el nombre de Jesús. Te invito a que puedas pasar